una de las declaraciones más claras del curso sobre cómo la culpa mantiene el amor y asimismo fuera de nuestra conciencia, aparece en la sección Los dos mundos, cerca del final del capítulo 18. Este es un pasaje difícil de entender debido al uso de los pronombres. La palabra a la que se refiere es culpa. Vamos a ver en el capítulo 18, en la sección 9, el párrafo 4, la oración 1. El círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. El círculo del miedo está en la mente. En última instancia, es el temor de lo que Dios nos hará en venganza por lo que creemos que le hicimos. Es muy importante tener en cuenta que la culpa es totalmente inventada. No hay culpa. La culpa es una táctica defensiva para hacer que le temamos a la mente y para que finalmente abandonemos la mente a través de la proyección. La parte de nuestra mente que toma decisiones nos es completamente desconocida. Si no somos conscientes de que tenemos una mente, no hay forma de que podamos ejercitar la dinámica de la elección, porque es solo la mente la que puede elegir. Cualquier elección que parezca que hacemos aquí es simplemente la sombra de una decisión que toma la mente. El propósito de la estrategia del ego es hacernos existir en un estado de inconsciencia. Eso es lo que significa estar en el mundo y en el cuerpo. Parece que estamos gobernados por nuestro cerebro, nuestra herencia genética, la influencia de otros cuerpos sobre nosotros, etcétera, etcétera. Todo esto es simplemente un subterfugio, una defensa contra el hecho real, la verdad real. Que todo lo que hacemos aquí proviene de una decisión hecha en nuestra mente. Pero no somos conscientes de que tenemos una mente y por lo tanto no tenemos forma de ejercer una elección significativa o cambiar nada. Es solo volviendo a la mente, que es lo que hace el milagro, que hay alguna esperanza de lograr un cambio significativo. Lo que nos ayuda a elegir un milagro es comprender que es necesario y por qué es necesario. Por eso Jesús pasa tanto tiempo hablando de la dinámica del ego. Tiene que exponernos la dinámica del sistema de pensamiento del ego, específicamente la de la culpa, la proyección y las relaciones especiales, como una forma de ayudarnos a comprender por qué nuestro mundo personal es un desastre y mucho más el mundo en el que vivimos. Esto nos ayuda a comprender por qué las personas hacen las cosas crueles y viciosas que hacen, tanto en el ámbito internacional como en el personal. En esta frase que acabamos de leer, dice aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa, porque el mundo realmente no existe. El círculo del miedo es la base del mundo. Y continúa en la oración 2 de la siguiente manera. Ahí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques dementes, la furia, la venganza y la traición, que se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad, de modo que el mundo pudiese alzarse sobre ella y mantenerla oculta. La constelación del pecado, la culpa y el miedo está compuesta por el ego. Es el primer nivel de defensa del ego. Ahí es donde se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos retorcidos, de separación, el pecado y todas las ideas de Dios que buscan
vengarse de nosotros debido a nuestra traición a Él. De ahí surge el mundo. El mundo surge de la culpa para mantener a la culpa oculta. Por eso el curso nos habla de un velo, del olvido, que es la negación. Una vez que ocurre la proyección, y la proyección ocurre inconscientemente, no tenemos conciencia de que lo hemos hecho. Todo de lo que somos conscientes es de que hemos proyectado, a saber, el mundo y el cuerpo, sin memoria de lo que hemos proyectado. Así es como funciona la ley de la gravedad. Agarras algo, los dejas caer y caerá. Estas mismas leyes son igualmente inmutables dentro del mundo de la ilusión. El mundo que hemos creado. Esa culpa es inconsciente y reprimida porque es un pensamiento tan abominable, inaceptable, intolerable. Por lo tanto lo proyectamos sin darnos cuenta de que lo hemos hecho y en cierto sentido abrimos los ojos y nos encontramos en este mundo feliz nuevo, sin absolutamente ningún recuerdo de cómo llegamos aquí. Entonces, uno puede comprender la idea de que el propósito del mundo es mantener oculta la culpa. Y en la oración 3 continúa. Su sombra se eleva hasta la superficie lo suficiente como para conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad y para causarles desesperación y mantenerlas en la soledad y en la más profunda tristeza. Las manifestaciones externas son las relaciones especiales. Todo aquí forma parte de algún aspecto del especialismo, algún aspecto de ver la salvación fuera de nosotros, ya sea a través de lo que pensamos, a través de lo que creemos que otra persona nos dará, a través de una sustancia, cosa, posesión, objeto, todos los cuales creemos que nos darán lo que necesitamos. También podemos verlo como salvación en el sentido de que finalmente encontramos quién es el enemigo, tú. Y cuando pueda demostrar que eres culpable, quiere decir que yo soy inocente. Ya que para el ego es uno o el otro. Si eres culpable, entonces yo soy inocente. Porque dentro del sistema de pensamiento del ego no podemos ser iguales. Si yo soy culpable, significa que tú no tienes culpa. Por lo tanto, si puedo demostrar que eres tú el culpable, yo me salgo del apuro. El verdadero germen de todas las relaciones especiales de amor es el deseo secreto, la trama secreta de este objeto especial de amor. Esta persona que veneramos, adoramos, amamos y apreciamos, cruzará la línea en la arena que hemos trazado. Todos hacemos esto. Desde el principio hemos trazado líneas en la arena, suplicándole a la otra persona que cruce. Solo estamos esperando, porque una vez que esa persona cruza, el amor rápidamente se convierte en lo que siempre fue, odio. Por lo tanto, todo amor especial es simplemente una trampa cuidadosamente colocada. Y el ego es muy paciente. No le importa si tiene que esperar 10 minutos, 10 horas, 10 días, 10 años o 10 décadas. El ego esperará, porque sé que en algún momento me traicionarás. Te olvidarás de mi cumpleaños, o no me darás ese cálido, cariñoso buenos días, o quemarás mi tostada. Cruzarás la línea y ahora te tengo. Eso es realmente lo que se refiere como manifestaciones externas. Esta es la razón por la que nada en este mundo nos da alegría permanente. Ciertamente las cosas nos dan un gozo temporal, y ahí es cuando funciona el especialismo. Obtengo lo que quiero, obtengo lo que necesitaba de ti, te he seducido, manipulado, he conseguido que me des el amor, el afecto, la atención, el elogio, el dinero, las posesiones, todo lo que quería de ti. Y cuando lo consigo, me doy cuenta
que es de corta duración, porque en cierto nivel sé, dentro de mi propia mente, que lo que he recibido de ti, te lo he robado. Por lo tanto, me devolverás exactamente lo que creo que te hice. Puede que tenga lo que necesito hoy de ti, pero quién sabe si lo recibiré mañana. Así que tengo que seguir haciendo lo mismo, una y otra vez. Y en la oración 4 continúa. Su intensidad, no obstante, está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. Esto significa que la culpa en nuestra mente se mantiene para siempre separada del cuerpo, en el que ahora se expresa la culpa. La culpa es un pensamiento bastante intenso. La conclusión de la culpa es: destruí a Dios, usurpé el papel de Dios, robé el poder de Dios, crucifiqué a su Hijo, rompí el amor y la unidad del cielo. Ya lo hice. Bueno, ese es un pensamiento bastante horrendo. Todas las cosas triviales por las cuales nos sentimos culpables en nuestra vida son simplemente fragmentos delgados y sombríos de esta abrumadora sensación de odio a uno mismo que es la culpa. Pero nadie está en contacto con eso. Estamos en contacto con todas las pequeñas cosas de las que nos sentimos culpables. Lo que también estamos viendo aquí es el propósito dinámico dado al mundo y al cuerpo, y aún más específicamente a la relación especial. Y hay una razón para ello. Hay una razón por la que se creó el mundo. No fue un accidente. Se hizo para ocultar la culpa en nuestra mente. Y por supuesto, la conclusión de todo esto es que la culpa en nuestra mente es inexistente. Por eso todo esto termina siendo muy, muy tonto. El mundo es una solución desadaptativa a un problema inexistente. Podemos decir también que la relación especial es una solución desadaptativa a un problema inexistente, que es la culpa. Nos tomamos todas estas molestias para resolver un problema y encima lo resolvemos muy mal. Las relaciones especiales son terribles, tienen sus buenos momentos, pero siempre terminan mal. De todos modos, lo hicimos muy mal, pero lo hicimos para resolver un problema que no existe. Eso no es muy inteligente. El plan funciona porque ya no tenemos los medios a nuestra disposición para ver o para darnos cuenta del hecho de que la culpa es inexistente. La culpa que hemos hecho realidad, que en realidad no es real y que luego hemos tratado de resolver construyendo este mundo entero, está enterrada en la mente, de la cual ya no somos conscientes. Cada vez que la gente habla sobre la mente, en estos días, todos creen que están hablando del cerebro. La gente habla del cerebro como el órgano físico externo que podemos estudiar y ver. Y la mente de alguna manera es la actividad del cerebro que no se puede estudiar como tal y no se puede ver. Todo esto encaja muy bien en la estrategia del ego. Seguimos estudiando el cuerpo sin saber de dónde viene el cuerpo y el cerebro. Pero, como sabemos, uno de los temas claves del curso es el propósito. Siempre se nos pide que nos preguntemos, ¿para qué sirve? Es comprender el propósito de algo lo que nos ayudará a comprender su significado. Lo que impulsa todo esto, lo que continuamente mantiene este mundo en marcha, es el miedo a la culpa que hay en nuestra mente. Y es solo a través del milagro que podemos volver a nuestra mente y luego mirar con el Espíritu Santo a nuestro lado y ver que no hay nada allí. Pero la resistencia a hacer esto es enorme, porque toda nuestra existencia física y psicológica se basa en el pensamiento. No vayas hacia adentro. Por eso no son suficientes las enseñanzas religiosas o espirituales y que éstas vengan y nos digan que meditemos y que vayamos hacia adentro. Por muy bien intencionados que seamos todos, existe ese pensamiento que dice, no vayas allí. No es que la meditación no funcione, solamente es que no funciona
porque existe un sólido muro de resistencia. Pero nosotros ni siquiera somos conscientes de que existe un sólido muro de resistencia. Entonces pensamos que estamos meditando y que estamos teniendo maravillosas experiencias del amor de Dios, del amor de Jesús o lo que sea. Pero la culpa sigue firmemente arraigada allí. Por eso necesitamos algo como esto, un camino espiritual como un curso de milagros, que viene con la sofisticación psicológica que nos ayuda a entender la resistencia para poder entender qué es la culpa y sobre todo cómo funciona la proyección. Freud fue el primero que brindó al mundo estos conceptos y los medios para que lo entiendan y se den cuenta de cómo funcionan. Ahora continuaremos con la oración 5. El cuerpo seguirá siendo el mensajero de la culpabilidad y actuará tal como ella le dicte, mientras tú sigas creyendo que la culpabilidad es real. Esta es otra forma de decir exactamente lo mismo. El cuerpo no puede ver la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa está en la mente. El velo del olvido es la inconsciencia. El mundo de la inconsciencia es el mundo del cuerpo. El cuerpo fue hecho específicamente con órganos sensoriales que nos informan de que ahí fuera hay otros cuerpos y otras formas. También nos dice lo que sucede en nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo no fue construido por Dios. El cuerpo no puede ver la culpa porque no puede ver la mente. El cuerpo surgió de la culpa para protegerse de la culpa. Lo que protege la culpa es el asegurarse de que nunca elijamos contra ella. El primer paso es comprender esto y luego ver cómo vivimos esto una y otra vez en nuestra vida diaria. El cuerpo nos asegura que permaneceremos para siempre en un estado de inconsciencia. Entonces, si nunca vuelvo a la mente, entonces no podré elegir contra la culpa, lo que significa que la elección original por la culpa permanece intacta. El curso nos dice que el tiempo lineal es una ilusión. Por lo tanto, esto no sucedió hace mucho tiempo, sino que está sucediendo ahora mismo, una y otra vez. Continuamente elegimos la culpa sin darnos cuenta de que la elegimos. La culpa está protegida para no ser vista. Y mientras no pueda ver la culpa, mientras no sea consciente de la culpa, la protección de la culpa está asegurada. Y esta brillante estrategia del ego se manifiesta todos los días en nuestra vida diaria. Las oraciones 6 y 7 continúan. Los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. Los ojos, los oídos, el cerebro del cuerpo, todo el cuerpo, lo que significa también la psique, nunca verá la culpa. Sin embargo, siempre veremos lo que la culpa nos dice que debemos mirar. La culpa dice, mira, mírame, pero no la veas en la mente, mírala a tu alrededor. En el siguiente capítulo, bajo el primer obstáculo para la paz, hay una sección perfectamente horrenda llamada la atracción de la culpabilidad, en la que Jesús nos habla acerca de los mensajeros del miedo. Este es el círculo del miedo, justo debajo del nivel que se ve el cuerpo. Los mensajeros del miedo se mantienen hambrientos en los párrafos 12 y 13. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo. Y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara sus mensajeros para que lo contemplasen y regresasen trayendo noticias de lo que vieron. A los mensajeros del miedo se les adiestra mediante el terror y tiemblan cuando su amo los llama para que les sirvan, pues el miedo no tiene compasión ni siquiera con sus amigos. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpabilidad, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que les llevan.
Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos, y en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean, y dando chillidos se las llevan a su amo para que él las devore. Esta es una sección muy poderosa para representar la maldad y crueldad de la que todos participamos, buscando encontrar la culpa en todos y en todo, menos en nosotros mismos. Incluso cuando podemos admitir la culpa a nosotros mismos en este cuerpo, todavía existe la voz acusadora que le dice a quien quiera que sea, y generalmente a nuestros padres: tú me hiciste de esta manera. Puedo ser un monstruo, pero yo no nací así. Tú me hiciste de esta manera. Fueron los genes que tú me diste. Así que no importa si te estás despreciando a ti mismo o a otra persona. La culpa será siempre lo que quieras ver. Eso es lo que dicta la culpa. La culpa nos dice: mira a un mundo de separación, de culpa e inocencia. Mira la culpa a tu alrededor. Así podrás conservar tu inocencia, porque creerás que la culpa está ahí fuera. Ese es el mundo que hicimos.